¿Qué tal a todos? Espero se encuentren muy bien. Soy el alumno David Isaías Ramírez de los Santos, cursando la materia de procesos de la termodinámica en la Universidad Tecnológica de México, Campus Sur, llevando la carrera de Ingeniería Mecánica. El día de hoy les voy a hablar sobre el ciclo termodinámico, ciclo Carnot inverso. ¿Qué es un ciclo termodinámico? Se denomina ciclo termodinámico al proceso que tiene lugar en dispositivos destinados a la obtención de trabajo a partir de dos fuentes de calor a distinta temperatura o de manera inversa, a producir el paso de calor de la fuente de menor temperatura a la fuente de mayor temperatura mediante la aportación de trabajo. Los ciclos termodinámicos se pueden clasificar como ciclos abiertos y ciclos cerrados. Ciclos abiertos. En los ciclos abiertos, el fluido de trabajo se renueva al final de cada ciclo, en vez de volver a recircular. Ciclos cerrados. En los ciclos cerrados, el fluido del trabajo vuelve al estado inicial, al final del ciclo, y vuelve a recircular. En los antecedentes históricos, el ingeniero francés Saidt Carnot en 1824 estudió la eficiencia de las diferentes máquinas térmicas que trabajan transfiriendo calor de una fuente de calor a otra, y llegó a la conclusión que las más eficientes son las que funcionan de manera reversible. Carnot diseñó una máquina en su totalidad reversible, entre dos fuentes de calor de temperatura fija, que a su vez constituye las bases para la segunda ley de la termodinámica. Bueno, llegamos a la parte de lo que es el ciclo Carnot invertido. ¿Qué es el ciclo Carnot invertido? El ciclo Carnot es un ciclo totalmente reversible que se compone de dos procesos isotérmicos reversibles y de dos procesos isentrópicos. Tiene la máxima eficiencia térmica para determinados límites de temperatura y sirve como estándar contra el cual de los siglos de la potencia se comparan. Se podría lograr que la dirección de los procesos sea invertida y por lo tanto las interacciones hacia dentro y fuera del sistema también tendrían direcciones invertidas. Se utiliza un diagrama temperatura-entalpía o un diagrama presión-volumen para representar el ciclo descrito. Este ciclo opera en dirección contraria a las manecillas del reloj. ¿Qué procesos termodinámicos constituye este ciclo? El ciclo Carnot consta de 4 etapas o dos procesos isotérmicos a temperatura constante y dos procesos adiabáticos aislados térmicamente. Bueno, aquí podemos observar el análisis de su diagrama termodinámico. Como podemos ver, este diagrama va al contrario de las manecillas del reloj. Comenzamos del punto número 1 al punto número 2. Del punto número 1 al 2 hay una absorción de calor de manera isotérmica de una fuente de baja temperatura. Del punto número 2 al punto número 3 podemos ver un aumento de presión en un proceso isoentrópico. Del punto número 3 al punto número 4, en este punto, al tratarse de una sustancia ideal, el aumento de presión conlleva un aumento de temperatura hasta el punto en el cual también hay un rechazo de calor. Sería en este. Del punto número 4 al punto número 1 se da un proceso de expansión isoentrópica. Bueno, aquí tenemos los procesos del ciclo o lo que explicamos anteriormente en el diagrama. Una explicación más a fondo que sería que durante el ciclo termodinámico se tienen que el refrigerante tuvo cambios de su estado de saturación de vapor a su estado de líquido saturado, que fue en el proceso de 3 a 4.
de manera inversa del 1 al 2. Bueno, aquí tenemos la representación mecánica de lo que fue este diagrama. Del punto número 1 al punto número 2 tenemos el evaporador. Del punto número 2 al número 3 tenemos el compresor. Del 3 al 4 tenemos el condensador y del 4 al 1 tenemos la turbina. El trabajo inicia en el ciclo que es el punto 1 y cuando llega al punto 2 absorbe calor de manera isotérmica de una fuente a baja temperatura, que es TL, en la cantidad QL. Después aumenta su presión por la acción del compresor durante un proceso isoentrópico hasta llegar al punto número 3. Llegando al punto 3 podemos contemplar que se aumentó la temperatura a causa de la presión. A continuación se va a dar un proceso isotérmico del número 3 al número 4, dándose así la segunda interacción de calor que es QA. Ya una vez alcanzado el punto 4 se da un proceso de expansión del 4 al 1 de forma isoentrópica. Eso quiere decir que ya todo el proceso ha llegado a la turbina, que la cual es la que va a hacer o va a realizar el trabajo. Bueno, tenemos las aplicaciones del ciclo Carnot. En el ciclo Carnot no puede llevarse la práctica, porque se encontrarían limitaciones tecnológicas para hacer el funcionamiento del ciclo, pero no obstante sirve como valor comparativo para cotejar el comportamiento de un ciclo de refrigeración y en un momento dado proponer posibles aplicaciones y soluciones, ya que sea en la práctica y en la teoría. Aquí tenemos el análisis de las ecuaciones. La eficiencia del ciclo de Carnot invertido puede estimarse bajo el mismo principio de la eficiencia para la máquina térmica. En este caso, dado que el objetivo es resolver cierta cantidad de calor y para ello se requiere introducir cierta cantidad de trabajo, entonces obtendré la siguiente ecuación. Sería esta. El COP, coeficiente de operación, representa la eficiencia del ciclo Carnot invertido o la eficiencia máxima que pudiera obtenerse de un ciclo de refrigeración. Este representa el máximo coeficiente de operación para el ciclo ideal de refrigeración, que opera entre los dos depósitos de temperatura definidos y específicos. En conclusión, desde mi punto de vista, el ciclo Carnot inverso es uno de los ciclos más eficientes, ya que constituye el ciclo básico de los motores térmicos, ya que sirve como refrigerante de ellos. Bueno, yo tomé como referencia los siguientes dos libros: Termodinámica para Ingenieros de Juan Barbosa, Claudia Carmen Gutiérrez, José Jiménez Bernal, la primera edición de ebook en el año 2015, de la página 207 a la 212. También ocupé el de Termodinámica de Yunus Engel de Michael Bowles, la quinta edición, de la página 609 a la 610. Bueno, esto fue todo de mi parte. Me despido y espero les haya gustado.